Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallábase Jesús junto al lago de Genesaret, apretujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro, instruía las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: guía mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía, por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego y llegaron con tantos peces las dos barcas que poco faltó para que se hundiesen. Viendo esto, Simón Pedro echóse a los pies de Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: No temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaron todo y le siguieron. Pueden tomar asiento. Estimados fieles, durante ese tiempo después de Pentecostés, la Iglesia nos pone delante el color verde, el color de la esperanza. Esperanza, ¿por qué? Porque ese tiempo después de Pentecostés significa y quiere nos instruir en la peregrinación que hacemos durante nuestra vida en este mundo, mirando la vida eterna. Mirando la vida eterna, ¿con qué espíritu? Con esperanza, esperando el cielo. Hoy especialmente, en la colecta de la misa, la primera oración, pide que la marcha de este mundo sea dirigida por el orden de la divina providencia, para que la Iglesia pueda servir a nuestro Señor en la tranquilidad. Y para eso, una de las cosas que debe guiar la marcha de este mundo son los gobiernos civiles, son el poder civil también. Según dispuso la divina providencia, ese gobierno, el gobierno temporal, debe ser el brazo de la Iglesia en servicio de la salvación de las almas. Con todo, y triste decirlo y triste constatarlo, pero no se puede dejar de decirlo, nos encontramos hoy delante de estados no más católicos, sino que se dicen laicos, que atacan los principios católicos y muchas veces atacan a la misma Iglesia. Nuestra Señora había predicho, Nuestra Señora en Fátima, que si el Papa no consagrara a Rusia al Inmaculado Corazón, Rusia, esparciría sus errores por el mundo. La consagración no se hizo y hoy vemos el error de Rusia, el error capital de Rusia, el comunismo, desparramado por todo el mundo, como predijo Nuestra Señora. Infiltrado no solo en las sociedades, no solo en esas sociedades que se dicen comunistas, sino en las mismas sociedades que se dicen liberales, infiltrado en las mentes, en las sociedades y en las universidades. Entonces quería un poco hablarles de este error. ¿Por qué particularmente de este error? Porque este error fue condenado solemnemente por la Iglesia. El Papa Pío XI escribió una encíclica, Divini Redemptoris, condenando solemnemente el comunismo. Y de él quería hablar un poquito, siguiendo la encíclica de Pío XI. Primero que hace el Papa, en esta encíclica, es recordar que el comunismo ya fue condenado antes de él. Fue condenado por Pío IX, Palabras del Papa Pío IX: a esto tiende la doctrina totalmente contraria al derecho natural llamado comunismo. Doctrina que, si se admitiera, llevaría a la radical subversión de los derechos, bienes y propiedades de todos y aún de la misma sociedad humana. También recuerda Pío XI que, citando León XIII designó el comunismo como una enfermedad mortal de la sociedad, como un cáncer que no hay más vuelta. Y por fin el Papa Pío XI justifica la encíclica que escribe, Divini Redemptoris, agregando que la sede apostólica, y dio gracias en esa época, hablaba muy claramente, maestra de la verdad,
no debe callar al ver que el comunismo avanza con su pérfida doctrina. ¿Qué es el comunismo? Nos viene a decir el Papa. Comunismo presenta un falso ideal de redención, desvirtuando la verdadera redención, con un cierto misticismo falso. Según la doctrina comunista, siguiendo Marx y otros pseudofilósofos, lo único que existe es la materia. La materia ¿qué hace la materia? Por fuerzas ciegas, como causales, va evolucionando hasta llegar, y eso es el ideal comunista, a una sociedad sin clases, una sociedad sin diferencias. Y ahí está la trampa del comunismo. Doctrina, claro, si solo existe la materia, deja de lado a Dios nuestro Señor. No hay lugar en la doctrina comunista para la idea de Dios y de la verdadera redención. Por eso los comunistas, dice el Papa, procuran exacerbar las diferencias existentes entre las diversas clases sociales y se esfuerzan para que la lucha de clases, con sus odios y destrucciones, adquiera el aspecto de una cruzada para el progreso de la humanidad. Para un comunista, el hecho de haber diferencias, odios y luchas es progreso, es evolución. Por eso promueven eso. Y acá uno empieza a ver que la doctrina comunista no se reduce a los estados llamados comunistas nomás, sino que está en toda nuestra sociedad. Basta mirar un poco para ver cómo la propaganda hoy concibe las relaciones sociales. Doy algunos ejemplos. Los patrones. ¿Cómo son vistos los patrones en nuestra sociedad? En general, son vistos como los exploradores de los trabajadores. Y los trabajadores no deben colaborar a una obra de una empresa, a una obra de trabajo, sino que están ahí buscando su interés personal, ganar dinero. Y siempre listos para, si hace falta, hacer huelga. Si hay algún interés que no me gusta, huelga. Los padres de familia, la autoridad. Los padres de familia, para esa doctrina, y doctrina que está en la mente de muchos, son los tiranos. Los tiranos que quieren quitar la libertad de los hijos, la sana libertad de sus hijos inmaculados. Y los hijos son aquellos que están todo el tiempo buscando llegar a la edad de poder librarse del yugo de los padres. El Estado, el gobierno, es un monstruo gigantesco que trabaja por sojuzgar el pueblo y que ese pueblo que está sojuzgado por el Estado está siempre listo para rebelarse, para hacer paseatas, para hacer rebeliones, buscando siempre no el bien de la sociedad, no el bien común, buscando el interés propio. Si el Estado hace una cosa que me molesta, yo hago rebelión. Ese es el modo de actuar del comunismo. Y los sacerdotes, ¿qué son los sacerdotes para la doctrina comunista? Son los difusores de fábulas, que están buscando alienar el pueblo con el opio de la religión, en palabras de Marx, para esclavizarlos, para dominarlos. Y qué espanto es ver que hay sacerdotes modernos, que aceptan esa versión, diría, eclesial del comunismo llamada teología de la liberación, que de teología no tiene nada. Después sigue el Papa su explicación del lugar que da el comunismo para el individuo, para la persona y para la familia. Los miembros de la sociedad son, para el comunismo, engranajes en función de este estado que evoluciona hacia un supuesto paraíso terrenal. No considera a las personas con sus intereses, con sus necesidades, con sus derechos y deberes, sino que son engranajes de una sociedad que está evolucionando hacia un paraíso futuro ideal terrenal. Son, en palabras de Marx, los individuos son carbones en la locomotora de la humanidad. Los comunistas hacen como el canto de la sirena, con la promesa de una igualdad universal, que todos van a ser iguales, todos van a tener los mismos derechos, el Estado va a ser
como un padre que distribuye todo para todos, rechazando la verdad, en el fondo y en la realidad, toda autoridad jerárquica establecida por Dios nuestro Señor. Todo derecho de propiedad también lo niega la doctrina comunista y destruye la familia cristiana, proclamando la emancipación de la mujer y poniendo la educación de los hijos en manos del Estado. Más adelante un poco en la encíclica, cuando expone Pío XI la doctrina verdadera, la doctrina católica, declara un poco dónde erran los comunistas. Dios no creó hombres iguales, no son todos iguales, sino que dio aptitudes diversas para que ese todo, con su diversidad, formara una comunidad ordenada para alcanzar la felicidad posible en esta tierra, que no es perfecta, y la felicidad sí perfecta y completa del cielo. Así la sociedad se constituye naturalmente de gobernantes y súbditos, cada cual cumpliendo su función dentro de un organismo que, subordinado a la Iglesia, encamina las almas hacia su fin, hacia su salvación. Del mismo modo, del matrimonio, estableció Dios el matrimonio para la multiplicación de los individuos y para su perfeccionamiento en la educación en el hogar. La educación de los hijos no es tarea solamente, el Estado puede ayudar, pero no es tarea antes todo de la familia, del hogar. Y por fin, contra lo que ataca el comunismo, el derecho de propiedad, si fuera malo el derecho de propiedad, Dios no nos habría dado el 10º mandamiento que manda no codiciar los bienes ajenos. Después el Papa expone el modo de ser de la comunidad y de la sociedad comunista, que sería ese ideal comunista que nunca lo alcanzarán, pero que promueven y que dicen que va a llegar. Sería una colectividad, una sociedad agregada únicamente por los intereses económicos, y tendría como fin de esa sociedad, fin de todos los individuos, la producción de bienes por el trabajo. Ahora bien, hacemos una pausa acá. Más allá de todo lo diabólico que es la doctrina comunista, ¿cómo ignorar la herida del pecado original y pensar que todos los hombres lindamente trabajarán unidos, dando la vida por una sociedad, siendo carbones de una locomotora de una sociedad, abnegados de sí mismo, sin concebir un Dios que les creó, que les da la vida eterna? ¿Cómo hacer que una persona refrene sus apetitos si para ella, cuando llega la muerte, se termina todo? ¿Qué persona va a buscar la virtud si solo hay esa vida? ¿Cómo hacer que que una persona se levante por la mañana para servir a un gobierno, cuando nosotros, cuánto tenemos que luchar para servir a un Dios que tanto nos ama? ¿Qué persona se levantaría por la mañana para ser el servidor de un gobierno? Ilusión comunista, fábulas de la ideología comunista. Pero, y ahí se pregunta el Papa, si es tan fantasioso ese ideal comunista, ¿a qué se debe la difusión del comunismo? ¿Por qué se desparramó el comunismo por todo el mundo? El Santo Padre contesta enumerando algunas causas. Primero, porque pocos han penetrado la naturaleza y los reales fines del comunismo. De hecho, escuchan el canto de la sirena y no profundizan lo que va buscando el fondo del comunismo, no lo que está por arriba. Después, que el comunismo usa, dice el Papa, de promesas deslumbradoras, de los antagonismos de razas, oposiciones de sistemas políticos, de los desvíos de la ciencia, para entrar en las mentes, y dice el Papa, especialmente en las universidades. Difícil encontrar una universidad que no tenga como mote idearios comunistas. Terceiro lugar, terceira causa, dice el Papa, de difusión del comunismo, el liberalismo económico. Ha preparado el terreno incentivando el abandono de Dios por no reservar ningún espacio, ni físico ni de horario, para cumplir los deberes de la religión. Y acá hago un paréntesis, el liberalismo tampoco es bueno. El comunismo, condenado por la Iglesia,
el liberalismo es un paso hacia el comunismo. Es falsa esa dicotomía que se hace entre liberalismo y comunismo, como si yo tuviera que elegir dos, entre capitalismo y comunismo, como si solo los dos existieran y uno de los dos fuera bueno y otro malo. No, los dos son malos. ¿Cómo está hoy puesta esa democracia liberal de hoy? Mala, también como el comunismo. Y después, por último, señala el Papa como causa de difusión del comunismo: una propaganda realmente diabólica promueve el ideario comunista y calla todos los errores que hicieron los gobiernos comunistas y hacen todavía los regímenes comunistas. De hecho, se habla tanto de los 6 millones supuestos que mató el nazismo y no se escucha hablar nada de los 100 millones que mataron los gobiernos comunistas. De eso no se habla. La prensa es una de las principales causas de difusión del comunismo, callando todo lo que hizo de malo el comunismo, promoviendo esas fábulas comunistas y hablando como si fuera un gobierno alabable, bueno para seguirlo. Concluye el Papa esta exposición del comunismo, primera parte de la encíclica, diciendo que las atrocidades del comunismo, como negando lo que dicen algunos comunistas, que son un fenómeno transitorio, son causas, culpa de algunos hombres malos. No son un fenómeno transitorio, sino que, dice el Papa, palabras del Papa, son frutos naturales de un sistema cuya estructura carece de todo freno interno. Cuando se arranca del corazón de los hombres la idea misma de Dios, los hombres se ven impulsados necesariamente a la moral feroz de una salvaje barbarie. Salvaje barbarie. No es casualidad, es fruto del comunismo. Más adelante dice el Papa que el comunismo es intrínsecamente malo. ¿Qué significa eso? Una cosa que no puede ser buena bajo ningún aspecto. Una cosa mala, por ejemplo, la supresión de un miembro del cuerpo, es una cosa mala. Pero si está gangrenado, si tiene un cáncer que va a invadir todo el cuerpo, esa extracción de ese miembro puede ser buena. Es una cosa mala, pero que puede ser buena. Pero una cosa intrínsecamente mala no puede ser buena bajo ningún aspecto, como un aborto. Nunca se puede justificar un aborto, es intrínsecamente malo, no se puede justificar bajo ningún aspecto. Y así dice el Papa el comunismo. El comunismo es intrínsecamente malo, no puede ser bueno bajo ningún aspecto. Me voy a afiliar a un partido comunista para buscar lo que hay de bueno ahí adentro. No, intrínsecamente malo, nunca puede ser bueno. Después sigue el Papa y no puedo seguir con la encíclica, poniendo la doctrina cristiana, la doctrina opuesta a la doctrina comunista. Doctrina cristiana que sí es fuente de vida y fuente de santidad. No lo expongo acá, pero les aconsejo vivamente a buscar esta encíclica de Pío XI, Divini Redentoris, justamente para nuestra formación, para conocer la doctrina cristiana. Solo expongo esa descripción que hace el Papa del comunismo para que tengamos los ojos abiertos. No nos engañemos pensando que el comunismo ha muerto con Rusia o que está reservado a los estados que se dicen comunistas. Después de esa encíclica de Pío XI, el comunismo supo se acomodar y vinieron varios teóricos proponiendo no más un comunismo como se hizo el bolchevique en Rusia de medios sangrientos, sino un comunismo de infiltración. Comunismo por medio de la cultura, de la prensa, comunismo por medio de la educación. Y el ideario comunista no ha cambiado, sigue el mismo método satánico: derribar toda la cultura cristiana, toda la cultura tradicional, romper con todo freno moral, con toda moralidad de la sociedad, promover cada vez más el odio de clases, el odio entre las autoridades, entre las personas, y crear un desorden tal en la sociedad que cuando se presente un líder comunista, todos entreguen en sus manos el poder y peor, sus almas. Sed mansos como palomas y prudentes como serpientes, dice nuestro Señor. No hay felicidad sin Dios, no hay paraíso terrenal. No está reservada para esta vida la felicidad completa. Todo sistema que ataca la doctrina de la Iglesia, que
y que ataca los idearios y la doctrina cristiana, es malo y sirve al demonio, y sirve a su causa. Pidamos pues a Nuestra Señora, la Santísima Virgen, que venga a triunfar con su Inmaculado Corazón, como prometió en Fátima, y que no permita que nosotros caigamos en esos errores que pueden destruir no solo nuestra sociedad, sino que condenar nuestras almas. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.